Para algunos de los discípulos que acompañan a Jesús, su hablar es intolerable, escandaloso, incómodo, inadmisible. Incluso provoca la deserción de algunos de ellos. Se echan para atrás y deciden no andar más con Jesús. Pero, ¿de qué habla Jesús? Que suscita precisamente la incomodidad de algunos. De comer su carne, porque todo otro alimento es perecedero y nutre una vida puramente mortal, sin poder ofrecer vida eterna, vida de resurrección. ¿De qué habla Jesús? De sí mismo, hombre sencillo, que sin embargo es el Hijo del Hombre, el enviado del Padre a quien Él tiene que regresar. ¿De qué habla Jesús? Del Espíritu, que es el que da vida, porque la carne de nada aprovecha. ¿De qué habla Jesús? De las palabras que Él mismo transmite, que son espíritu y vida, que tienen el poder de suscitar la fe y desde ahí el poder de transformar la vida humana. ¿De qué habla Jesús? De la incredulidad. Muchas personas se cierran a la vida que transmiten sus palabras. Incluso Jesús habla de traición, de la traición que Él va a sufrir de parte de uno de los más cercanos. ¿De qué habla Jesús? El don de la fe que es un verdadero don que viene de Dios Padre, que permite que vayamos hacia Jesús. De eso habla Él. Intolerable, escandaloso, incómodo. Muchos se alejaron. Los apóstoles son interpelados por Jesús. ¿También ustedes quieren dejarme ir? ¿Quieren dejarme? ¿También ustedes se quieren ir? ¿También ustedes están dispuestos a partir o desean quedarse? Quedarse significa aceptar eso que Jesús dice, que para muchos es intolerable, escandaloso. Quedarse significa creer en esas palabras de Jesús. Quedarse significa entrar en el estilo de vida que las palabras de Jesús proponen. Se trata de tomar una posición, y eso es importante. En la vida de fe es preciso decidirse, no de manera formal simplemente, no por tradición, y mucho menos de una manera ciega, estimulados por la contemplación de lo que Jesús dice y lo que Jesús hace. A mí me sorprende esto. Siempre Jesús va lejos, más lejos. Siempre Jesús va mucho más lejos de lo que uno espera, de lo que uno se imagina, de lo que las expectativas humanas a veces tan reducidas quieren imponerle a su amor. Recordemos esto, estamos hoy cerrando ese magnífico discurso del pan de vida que había comenzado con algo muy sencillo. Todo comenzó casi a partir de nada. Unos pocos panes, unos pocos peces. Unos discípulos vacilantes e inseguros, una multitud que tiene hambre. Cotidiano. Y ante eso parece que cosas insignificantes. Pero Jesús abre las fronteras de un amor total, de un amor sin límites, de un amor sin condiciones, un amor que se va a sellar con la ofrenda de su vida en la cruz. Todo parece comenzar a partir de casi nada, insignificante, y Jesús siempre va mucho más lejos de lo que uno se imagina. El Señor siempre ofrece mucho más de lo que los seres humanos podemos consumir. Una multitud hambrienta, poquitas provisiones, y sin embargo al final 12 canastos llenos de pan. Definitivamente sí, el Señor va mucho más allá de lo que uno a veces pide y anhela. Jesús dice que no hay que esperar ya el pan que milagrosamente caiga del cielo, como pasó con el maná. Nos corresponde trabajarlo, y si llega a faltar,
Es preciso buscarlo en el compartir solidario de los discípulos de Jesús. Hay que trabajarlo y hay que compartirlo. Lo que pasa es que el mismo pan de vida, Jesús, Él también sale de la tierra de los seres humanos. Es el pan de vida eterna que Dios ofrece. También salido de la historia nuestra, de la tierra nuestra, de la tierra humana. En ella Dios se hizo hombre. En esta historia nuestra, Él se convierte en pan. Él se entrega como alimento que sacia al hombre. Insisto, Jesús siempre va muy lejos con sus acciones. Sencillamente nos deja rezagados o nosotros nos quedamos rezagados ante esa manera a veces tan supremamente corta de mirarlo, ante esa manera a veces tan supremamente limitada de imaginarnos su acción y de encasillarlo dentro de una manera de actuar. Y sin embargo, Él rompe esos esquemas limitadísimos en los cuales uno quiere obligarlo a entrar. Él va mucho más lejos siempre. El discípulo descubre que hay un cuerpo que una vez que es entregado en la cruz, se convierte en el pan que da la vida verdadera al mundo. Pan imperecedero con vida de resurrección. El cristiano descubre que gracias a esta ofrenda que Jesús hace de sí mismo, la muerte terrenal es vencida. La vida eterna se presenta como infinitamente superior a la muerte corporal. Siempre nos acompañará, siempre. Fijémonos nuevamente, estamos en una pandemia de la cual no logramos salir y pareciera que no aprendiéramos todavía a manejar. Enfermos que se multiplican, muertos que se multiplican. Y ahí un don de vida y de vida plena. La última palabra la tiene siempre el Dios vivo, que da vida en abundancia, mucho más de lo que uno se imagina, porque va mucho más lejos de los límites que uno quiere ponerle a veces al amor del Señor. El cristiano descubre que con la ofrenda de su vida en la cruz, Cristo instaura también entre nosotros un orden nuevo de solidaridad. Impulsado por la fuerza del amor crucificado, amor compasivo, amor resucitado, el cristiano siente que el amor de Cristo urge y que ese amor de Cristo se verifica en la relación con los demás. Prolongamos creativamente su misericordia, sigue suscitando vida. Y fíjense ustedes, mis queridos hermanos, que fue la experiencia de Pedro. Comprendió. Poco a poco Pedro entró en ese orden de sobreabundancia. Jesús rompe los límites en los cuales uno lo quiere encasillar. Y Pedro poco a poco fue comprendiendo ello. Se convirtió él mismo en un multiplicador de misericordia al estilo de Jesús, en la medida de Jesús. A mí me da la sensación que Pedro parece que no tenía mucha conciencia de lo que decía. Y sin embargo, nos regala unas palabras que pasarán a la historia y unas palabras que van a guiar la vida de los creyentes a lo largo de toda la historia de la iglesia. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabras inmortales que impulsan a creer en Jesús, a no escandalizarse por sus palabras, más bien a entrar en lo que sus palabras significan, la manera distinta, nueva de comprender la vida, de descubrir el rostro del amor del Señor, de entrar en su pedagogía misericordiosa que rompe todos los límites en los cuales queremos encasillarlo. Y ahora encontramos en el texto de los Hechos de los Apóstoles a un Pedro misionero. Ya no solamente este Pedro discípulo medio vacilante, no sabía exactamente qué decir y sin embargo lo dijo. Qué maravilla que hubiera dicho eso. Y lo encontramos ahora a Pedro presente junto a la debilidad humana, un enfermo postrado. Y allí, con la fuerza que viene del nombre de Jesús, es decir, de Jesús mismo, le ofrece salud, suscita la conversión de muchos.
Jesús siempre va mucho más lejos de las expectativas nuestras. Y allí Pedro, otra vez testigo del dolor humano, una mujer, Tabita, Gacela, que hacía obras maravillosas, manuales, el drama de la muerte. Y nuevamente, con la fuerza de la cruz, con la fuerza de la resurrección de Jesús, rescata la vida, como lo hace hoy, rescatando la vida de nuestros difuntos. Nuestros difuntos que parten por ese paso inevitable y doloroso de la muerte. Y allí Pedro lo entendió y fue capaz de ser prolongador de misericordia. Miren cómo se cierra magníficamente esta ruta que hemos recorrido esta semana para contemplar en la Eucaristía el gran sacramento memorial de la Pascua de Cristo. Jesús abre las fronteras de un amor sin límites, mucho más allá de lo que a veces nosotros deseamos. Muchos lo buscaron a Jesús y muchos lo seguirán buscando para que siga dando un pan que perece. Ese pan se necesita y ese pan hay que buscarlo por las vías de la solidaridad porque no cae del cielo, por las vías de la justicia porque no cae del cielo, brota de la tierra. Pero Jesús exige por eso también la solidaridad nuestra para multiplicar el pan compartido. Él promete simultáneamente un nuevo pan, él mismo, pan de vida eterna. A mí me parece que Jesús habla otro lenguaje. Y el que quiera quedarse con él tiene que aceptar ese lenguaje, pero aprender a descubrir el sentido que el lenguaje tiene. Jesús habla de permanecer con él. No es buscarlo un momentico cuando uno tiene una necesidad. Y una vez que la necesidad queda resuelta, nos alejamos de él hasta la próxima necesidad. Jesús habla de quedarse, detenerse, subsistir en él, permanecer en él, perseverar con él, entregar la vida como él mismo lo hizo. Solo así él se convirtió en pan, entregándose hasta el final. Y eso quiere que nosotros hagamos, que nos entreguemos para convertirnos también nosotros en multiplicadores de misericordia. Eucaristía, memorial de la Pascua de Cristo. Pan vivo bajado del cielo, pan de vida eterna, pan de resurrección, pan compartido también, preparado por el Señor, que nos hace a nosotros multiplicadores de su misericordia. Oremos un momento en silencio, permitiendo que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón.